Durante esta presentación vamos a comentar algunas cosas de la determinación de la nicotina en el tabaco para pasar a algunas aplicaciones originales de aquella locura tan española y tan brasilera que fue o Flow Injection Analysis y sobre todo a multicomutação, as válvulas de Boaventura. Después pasaremos sobre el análisis del aliento, el aliento de fumadores y vapeadores para evaluar a presencia de contaminantes na respiração dos fumantes. E acabaremos visitando o produto do fumar, que é a urina dos fumantes e das pessoas que mudaram para vapear. Então, eu penso que uma perspectiva de tabaco, desde o produto até o resultado sobre a saúde das pessoas, e mesmo vou comentar uma imagem, eu vou compartilhar uma imagem do próximo trabalho que acabamos de enviar para a revista Atalanta, que corresponde a lo que llamamos memoria del tabaco, que sería el tiempo que los efectos nocivos de fumar dejan dentro del organismo humano. Esta primera imagen es la imagen de nuestro edificio de investigación, que algunos de ustedes ya conocen bien y en el que son siempre invitados y bienvenidos. Hablando de tabaco, desde el punto de vista de su composición, está claro que esta es una estupenda muestra, ya que tenemos realmente un catálogo de tóxicos, de productos nocivos. Estos productos están en el tabaco y, por lo tanto, es necesario controlarlos. Lo peor de todo es que, como hemos aprendido a ver, el tabaco influye sobre el riesgo de cáncer de pulmón, de boca, de esófago y también sobre las enfermedades cardiovasculares. Y hay un cierto paralelismo. Esto es una imagen un poco antigua de que si aumenta el consumo de cigarrillos, de tabaco quemado, aumenta el riesgo de cáncer. No solamente en los hombres, también en las mujeres. A finales del siglo pasado nosotros comenzamos a utilizar la espectroscopía infrarroja, que es también uno de nuestros caballos de batalla, para determinar nicotina en tabaco. En lugar de utilizar los métodos cromatográficos, lo que intentábamos era desarrollar aplicaciones cuantitativas de la espectroscopía infrarroja. Amparo Pérez Ponce y José Garrigues, bajo la dirección de Salvador Garrigues y mía, desarrollaron métodos para determinar la nicotina en el tabaco. Hacíamos una extracción con cloroformo y medíamos directamente el espectro de forma univariante. Claro, ahí empezamos a tener algunas dificultades y nuestra relación con el tabaco se complicó. Este trabajo del que les hablo, del año 98, llamó la atención y nos sorprendió que muchos bufetes de abogados, sobre todo norteamericanos, pedían separatas. La explicación está en que, contrariamente a lo que podríamos pensar, el porcentaje de nicotina en masa en los cigarrillos, digamos, normales y los que eran light o ultra light, era más o menos el mismo. Eso sí, el contenido de tabaco por cigarrillo era menor y, por lo tanto, el contenido de nicotina era menor. Pero la explicación no es que hubiese un tabaco light, sino que se hacían los cigarrillos con menos tabaco y con más filtro. Y eso procuraba una disminución de ese valor reportado de nicotina. Pero fíjense que eso para nosotros fue una angustia. Esta última columna que habla del valor reportado de nicotina nos hizo dudar de nuestros porcentajes de nicotina tan altos, superiores al 1%. Pensábamos que estábamos extrayendo alguna cosa más y que estábamos obteniendo malos resultados. Pero la realidad es que estos valores reportados en las cajetillas de tabaco
era, según el fabricante, lo que quedaba en el pulmón del fumador después de haber fumado. Bien, de la determinación haciendo una extracción offline, pasamos obviamente a la extracción online y al Flow Injection FTIR. El infrarrojo no es una técnica tan utilizada como el ultravioleta visible y por lo tanto era interesante desarrollar los métodos de Flow Injection con esta técnica, con estos disolventes orgánicos, de manera que pudiésemos introducir las muestras en una celda de paso controlado, que pudiésemos reciclar en línea el disolvente, evitar los efectos nocivos del empleo de disolventes clorados. Esa sensibilidad por la Green Analytical Chemistry, que ha sido una de las banderas de mi laboratorio, ya estaba en ese controlar el consumo de reactivos y utilizar estos en las mínimas cantidades. De todas maneras, lo preocupante de nuestros primeros trabajos era que el cigarrillo se quemaba y a dónde iba la nicotina. Una conclusión inicial es, por favor, si alguno de ustedes fuma, dejen de fumar, su salud se lo agradecerá. Y ahora tengo que saludar a Boaventura Reis y a André Laboranti, que vinieron de Brasil para enseñarnos a utilizar la multiconmutación y le buscamos una aplicación comparando los métodos de multiconmutación y los métodos en batch y en flow injection clásico y encontramos que los valores eran muy comparables. Pero no solamente había que determinarlo en el tabaco, había que determinarlo en el filtro, había que determinarlo en las cenizas. Por eso hicimos estudios de recuperación y una vez que teníamos el método puesto a punto, vean esta imagen en la que verán los miligramos de nicotina que había en un cigarrillo. Esos sectores 1, 2, 3, 4 indican las distintas partes de un cigarrillo, desde la punta hasta el 4, que sería la que está al lado del filtro. Por debajo de esa parte 4 aparece un recuadro blanco en el apartado D y en el apartado E aparece también un recuadro gris. ¿Qué es lo que estamos indicando? Son los miligramos de nicotina. Como ven, en las 4 partes del cigarrillo, más o menos, las concentraciones son inicialmente iguales. Pero ¿qué ocurre cuando fumamos un 25% de un cigarrillo? El resto de la nicotina se queda retenida en el tabaco de las siguientes partes. Los sectores 2, 3 van aumentando, el 1 desapareció, parte de esa nicotina fue en forma de aerosol al aire, parte fue al pulmón del fumador. Al terminar de fumar, cuando ya estamos en el último cuarta parte del cigarrillo, empieza a aparecer en el filtro nicotina y ya cuando hemos consumido el cigarrillo, toda la nicotina se distribuye entre el filtro, las cenizas, el pulmón del fumador y el ambiente. Teníamos interés en ver si ocurría lo mismo con los cigarros. Ya saben que alguna de las leyendas urbanas indica que los habanos, los cigarros son menos dañinos que el cigarrillo. En realidad todo el tabaco de combustión es dañino porque sabemos hoy en día que la nicotina crea adictos, pero lo que hace enfermar y lo que mata es el humo del tabaco. Bien, cuando en el humo del tabaco cogimos un cigarro y vimos los miligramos que tenía, ven que hicimos de nuevo una división del cigarro en 4 partes y esa quinta parte ya no es el filtro, sino que es la parte que queda en contacto con los labios del fumador. De manera que vemos que durante las primeras etapas, cuando hemos fumado el 25% del cigarro, el 50% del cigarro, la nicotina se ha quedado retenida en el tabaco. La conclusión es que el propio tabaco del cigarro es un buen filtro para la nicotina.
Eso hace que el fumador de cigarro no se sacie, a pesar de que está fumando una cantidad mayor de nicotina, mayor de tabaco, hasta que no está en la última parte del cigarro, la nicotina prácticamente no se ha mantenido dentro del cigarro. Como ven, al final todo queda en la zona que está próxima a la boca. Esto era interesante, sobre todo metodológicamente, porque demostraba que el tabaco era el propio filtro del habano y que la presencia de nicotina y de otros compuestos seguía siendo igualmente grande. Pero ahora pasemos a un tema más reciente, el análisis del aliento como indicador de los efectos de fumar y también comparados con el efecto de vapear. En este caso ya no utilizábamos instrumentos convencionales como el infrarrojo medio con transformada de Fourier, no utilizábamos las técnicas de análisis en flujo, ni trabajábamos con muestras sólidas que se extraían para pasar al estado líquido, sino que estábamos midiendo con sensores de gases. Este es un tema muy importante porque el sensor de gases es un instrumento de bajo coste y podemos ver tanto el aliento de la persona que está fumando o vapeando como el aliento del fumador pasivo o el vapeador pasivo. Lo primero que hicimos fue seleccionar un laboratorio. Como las disponibilidades económicas son muy bajas, el laboratorio era mi propio despacho y allí medíamos, utilizando sondas, veíamos cuál era la concentración en el aire de manera continua de la variación de compuestos orgánicos volátiles, de CO2, de CO, de partículas en suspensión. Aquí muestro un registro de qué es lo que ocurre con los pulsos de compuestos orgánicos volátiles durante el proceso de fumar un cigarrillo clásico. Como ven, van obteniéndose picos dentro de una escala de compuestos orgánicos volátiles que demuestran que esos valores, si comparamos la presencia inicial de partículas en suspensión, de CO2, de CO, de compuestos volátiles o de formaldehído en la atmósfera del despacho, antes y después de que se haya empezado a fumar o a vapear, vemos que en el caso de fumar, los niveles ambientales en partículas suben prácticamente al doble. En el aliento del fumador, esos niveles de partículas son extremadamente mucho más altos, aunque tengan una variabilidad grande. Y también en el caso de los fumadores pasivos, cuando comparamos el aliento de estos fumadores pasivos antes y después de que alguien haya fumado en su presencia, vemos que los contenidos también suben. No hagan mucho caso de los datos de formaldehído porque esta presencia de formaldehído en el aliento del que está fumando, hemos visto que esta sonda tiene muchas interferencias y no todo sería atribuible a formaldehído, pero ya ven que el hecho de fumar sí que está dañando claramente la calidad de su respiración. Y, por ejemplo, el monóxido de carbono, que no estaba presente en la habitación, que sube un poco debido a que se haya fumado dentro de la habitación, es extraordinariamente alto cuando estamos hablando del el aire que tienen los pulmones el fumador. Estos son ejemplos de los registros continuos tanto para las partículas como para el CO2 o el monóxido de carbono, y estas ondas que son calibradas en origen nos permiten unos valores que, si bien a nivel absoluto no son altamente verificables, sí a niveles relativos nos permiten obtener una idea general sobre cómo afecta a la calidad del aire que respiramos el hecho de fumar de una manera activa o pasiva.
Bien, aquí estamos mirando para una serie de medidas, entre 3, 5, 2 medidas, estamos viendo los valores medios y las desviaciones para personas activas y pasivas, pero ahora ya no hablando de fumar, de quemar tabaco, sino hablando de vapear. Fíjense que el vapeador sí que está emitiendo en su aliento una alta concentración de partículas, mucho más de lo que está emitiendo el pasivo, que realmente no ha cambiado. Por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos de vapeadores pasivos, porque ese concepto de vapeador pasivo no se mantiene cuando vemos cuál era la composición de su aliento antes y después. En el caso del CO2, han de tener en cuenta que los humanos tenemos la fea costumbre de tomar oxígeno del aire y devolverlo en forma de CO2, con lo cual ese sí que es un efecto de la respiración que depende mucho del metabolismo de cada uno. En cuanto al monóxido de carbono, sí que es cierto que el vapeador sí que ha subido el nivel por encima del límite de detección, pero no en el caso de los vapeadores llamados vapeadores pasivos, que algunas legislaciones confunden con el fumador pasivo, pero que evidentemente responden a otra opinión. Sí, ya sé que algunos de ustedes están pensando que, bueno, ha dicho que no es fumador, pero a lo mejor es vapeador. No, no soy vapeador, es más, me duele ver que los jóvenes se incorporen a utilizar los vapeadores, porque creo que el vapeo, como se hace en el Reino Unido, es una excelente forma para que abandonen el consumo de tabaco de combustión los fumadores empedernidos, aquellos que a pesar de que hayan tenido un primer infarto, vuelven a fumar al cabo de 3 meses. ¿Por qué? Porque el vapear reproduce la gestualidad y el placer oral del consumo de tabaco. Y eso permite que estas personas, que como vemos con los datos, están sometidos a una menor presión de contaminantes, pero siguen administrando a su organismo la dosis de nicotina que necesitan. De nuevo, ven aquí registros que se obtienen y esta imagen en color nos muestra que los datos anteriores eran los primeros que obtuvimos cuando surgió el Heated Not Burn Tobacco, que es una patente que permite calentar el tabaco, evitar la combustión y los productores de estos cigarrillos dicen que efectivamente hay una reducción del daño. Eso es lo que ha introducido en la bibliografía el concepto de prácticas de reducción del riesgo. Bien, de nuevo, el estudio se realizó con tabaco calentado, no quemado, muestreando en el aire, tanto antes como después de haber consumido estos cigarrillos dentro de un despacho, tanto para cigarrillos de tipo naranja como de tipo dorado, y midiendo para los fumadores de tabaco calentado activos como para los de tipo pasivo. Como ven aquí, entre el antes y el después hay unas variaciones bastante pequeñas. Olvídense del CO2 porque su variabilidad es muy alta, pero vemos que en cuanto a los principales contaminantes, las partículas, los compuestos orgánicos volátiles o el monóxido de carbono, esta práctica, si sustituimos con ella el consumo de tabaco quemado, estaríamos reduciendo el daño que percibe el fumador. De nuevo, estos estudios se realizaron con sondas y ven aquí la evolución de las ondas. Es verdad que hay impulsos grandes cuando hay un movimiento de aire o cuando hay una bocanada de exhalación, pero eso nos permite comparar qué es lo que ocurre cuando se fuma, cuando se consume, cuando se fuma tabaco de combustión, cuando
se consume este otro tabaco y cuando se hace de manera activa y pasiva. En esta imagen he querido resumir para los compuestos orgánicos volátiles, el monóxido, el dióxido de carbono y las partículas, cuáles son los niveles en consumidores activos, lo que representamos en color naranja, y en consumidores pasivos. Como ven, bueno, en el tabaco sí que hay un gran cambio entre activos y pasivos. En el caso de los niveles en tabaco, en cigarrillos de tipo electrónico o cigarrillos calentados, pues vemos que los niveles son bastante más bajos. En el caso de compuestos orgánicos volátiles, bueno, tengan en cuenta que cuando se vapea siempre hay una mezcla de glicerina y agua como disolvente. Y entonces esa glicerina, ese vapor de agua, ese alcohol, sí que nos va a dar una señal de compuestos orgánicos volátiles. En cuanto a las partículas, sí que se aprecia que hay una diferencia muy grande entre fumar, vapear o consumir tabaco calentado. Vean que en esta imagen tenemos que cambiar radicalmente la escala para poder ver los efectos cuando estamos hablando de sistemas de tabaco calentado. En cuanto al CO2, ya decíamos que la variabilidad es muy grande, por lo tanto no es un parámetro muy significativo, pero sí que es interesante el monóxido de carbono, que prácticamente se mantiene exclusivamente en el caso de los consumidores activos, no dañando a los consumidores pasivos. Bueno, como ven, este tipo de estudios son importantes para apoyar o bien las políticas de cesación o muerte, es decir, guerra contra los fumadores, o considerar que fumar es una práctica de riesgo, pero que el fumador es un ciudadano que además paga los impuestos, y tomar una actitud un poco más tolerante de dar una solución para los fumadores empedernidos, que no tiene que ser de ninguna de las maneras una puerta de entrada para el consumo de tabaco en los jóvenes, ahí nos estamos equivocando, pero que sí que puede ser una práctica de reducción del riesgo. Bien, aquí tienen una comparación entre el tabaco regular, de combustión, los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado para los 4 parámetros más importantes. Esto es más o menos el mismo resumen que les indicaba anteriormente. Bien, hemos llegado más o menos a la mitad de la presentación y por lo tanto ya es hora de dejar los cigarrillos, dejar los cigarros, dejar también la medida del aire. Hay que insistir sobre la importancia de las medidas sobre muestras gaseosas desde el punto de vista analítico, porque en el fondo la mayor parte de nuestros instrumentos y nuestros métodos funcionan muy bien con disoluciones. Para los sólidos podemos disolverlos. Para los productos gaseosos, el empleo de estas sondas es una excepción. En general, lo que tenemos que hacer es un muestreo activo o pasivo que nos permita pasar los contaminantes de la fase gas a fase vapor a una fase líquida a partir de la cual podamos hacer los análisis. Pero como les decía, vamos a pasar a otro tema, que sería la reducción del riesgo de las prácticas de tabaco, sobre todo poniendo el acento en el vapeo. Para ello, lo que hicimos fue seleccionar una serie de marcadores moleculares de riesgo de enfermedades, sobre todo pulmonares y cardíacas, y los medimos en orina de fumadores de larga duración, fumadores en activo, fumadores que fumaron durante mucho tiempo, pero que han abandonado el tabaco de combustión y llevan 2, 3, 5, 10 años consumiendo disoluciones de nicotina, y personas que son no fumadores.
El proyecto fue un proyecto de estudio de marcadores de riesgo financiado por Barcelona Salud y España Salud, y lo que intentábamos era primero identificar una población bien documentada de fumadores, antiguos fumadores que vapeaban y no fumadores, que estuviese bien caracterizada por sus hábitos, por su edad, por su sexo, de manera que no hubiese falsos positivos ni falsos negativos. De hecho, como introdujimos en el proyecto una serie de autocontroles, pudimos detectar que había un vapeador que sí, había dejado de fumar, estaba vapeando, pero estaba vapeando sin nicotina, lo cual, bueno, se evidenciaba porque en su orina los niveles de nicotina y de cotinina habían caído dramáticamente. También nos sorprendió encontrar una muestra de un no fumador que daba, al principio de los estudios, daba niveles comparables con un fumador. Como teníamos bien caracterizadas las muestras y dentro de todos los protocolos de éticos, de secreto y demás, pero sí que podíamos tener un contacto unilateral con cada una de las muestras, descubrimos que la muestra de no fumador que daba contenidos de los marcadores de riesgo de enfermedad comparables con las de fumadores era un no fumador, que era una señora anciana que convivía con su esposo, que habían estado ella como fumadora pasiva y él como fumador activo durante más de 25 años de matrimonio. Eso sí que fue una muestra muy interesante, todavía no hemos publicado los resultados, pero es un caso clínico en el que se demuestra que, bueno, no hay que llevar el amor hasta el límite de que, bueno, casados en la salud y en la enfermedad, pero no hay que contagiar los efectos de fumar a una pareja que no lo hace. Como les decía, en este estudio nos centramos en la orina de primera hora del día y su análisis por cromatografía de gases, espectrometría de masas o cromatografía líquida y espectrometría de masas. Como ven, hemos cambiado desde instrumentos de bajo coste, asequibles para todo el mundo, como son las sondas de gases, a instrumentos de infrarrojo, a la cromatografía actual con detectores de masas que nos producen unos resultados de altísima calidad. Los analitos en los que nos fijamos fueron la nicotina, su metabolito, la cotinina, el acrilonitrilo, la acroleína, el crotonaldehído y el 1,3-butadieno, así como sus metabolitos. Tengo que advertir que muchos de los compuestos como la acroleína o el crotonaldehído como tales no se encuentran dentro de la orina ni siquiera de los fumadores más recalcitrantes, pero sí que los metabolitos en que nos fijamos eran un buen indicador del riesgo que tenían el efecto de fumar sobre la salud de estos fumadores y que a nivel molecular se transmitía a su orina. Las concentraciones de orina las hemos referido a la creatinina, al nivel de creatinina. ¿Por qué? Porque los problemas de estudios en humanos es la gran diversidad, tanto biológica como de hábitos de consumo, de comida, como estado de salud. Entonces, si utilizamos la concentración de marcadores con respecto a la creatinina, estamos en cierta medida homogenizando nuestra población para evitar extraer datos que tenían una variabilidad excesiva o tenían variabilidad que no estaba relacionada con el hecho de fumar o vapear o no haber fumado. No pretendo que vean estos datos. Si tienen acceso a la presentación, sí que pueden enfocar y verán, es un ejemplo de algunas de estas muestras, las tablas de datos. Aquí tengo que hacer un homenaje a la Asociación de Vapeadores en España, porque son unas personas muy profesionales que cuidan a sus clientes, que llevan un control sobre ellos
y esta sociedad son los que nos procuraron las muestras, el acuerdo de los voluntarios, y a partir de ellos pudimos obtener unos datos que eran interesantes. Como ven, la población estaba compuesta por hombres y mujeres en edades muy variadas, que iban desde los 30, 40, 50, 60 años, con pesos que se reseñaron. También intentamos buscar regresiones entre los niveles moleculares de estos indicadores de riesgo y el peso, la edad, el género. Bueno, realmente lo que vimos es que sí que hay una cierta relación con el número de años que están fumando o que estuvieron fumando, con el consumo medio de cigarrillos. Ven que muchos de los parámetros, género, edad, peso, la práctica, si eran vapeadores o fumadores o no fumadores, el tiempo que llevaban fumando, el consumo de cigarrillos por día durante el último año de consumo de tabaco, en el caso de los que mudaron a la práctica del vapeo, el número de meses que estaban vapeando. ¿Por qué dar un parámetro en años y otro en meses? Pues evidentemente porque el consumo de tabaco viene de muy lejos y la introducción del vapeo es mucho más reciente. Como ven, nos centramos en 102 muestras de orinas y veíamos la concentración de nicotina que consumían sobre todo los vapeadores. En el caso de los fumadores, pues ya lo habíamos determinado previamente, el volumen medio consumido por estos vapeadores y si ellos lo que vapeaban era nicotina, la base, nicotina base libre o sales de nicotina. Casi todos lo que vapeaban eran disoluciones de nicotina en propilenglicol y glicerol. Si vivían con fumadores y los niveles de creatinina. Estos son nuestros datos de referencia. Bien, una cosa interesante que en este momento estamos intentando obtener financiación para un nuevo proyecto era ver cómo se metabolizan tanto las moléculas iniciales como la nicotina como los marcadores de riesgo. Como ven aquí, la nicotina se metaboliza, uno de sus principales metabolitos es la cotinina, y nos sorprendió porque los niveles de cotinina con respecto a nicotina en vapeadores son mayores que en fumadores de tabaco de combustión. Bueno, esto hay que estudiarlo y hay que ver también cómo se están metabolizando estos productos. Es verdad que en el caso de vapeadores, como hemos eliminado el humo, como hemos eliminado la mayor parte de los productos que yo indicaba en esa primera imagen, el sistema se limita a nicotina y cotinina. En el caso de la transformación a los derivados mercaptúricos de los marcadores indicados, pues ya ven aquí que de dónde salen todas las moléculas que fuimos controlando en todos y cada uno de las orinas de fumadores y no fumadores y vapeadores. Como ven aquí, para la creatinina usamos la determinación, el método colorimétrico de HC, y como les digo, no es nuestro interés fundamental determinar la creatinina. Sí que comprobamos que los niveles de creatinina eran apropiados, pero sí que intentábamos utilizar la creatinina como una referencia para no utilizar valores absolutos, sino relativos. Bien, como ven, el estudio suponía poner a punto las condiciones de gradiente para los estudios de líquido-masas, también seleccionar el número de masas de los picos utilizados para identificar y cuantificar los distintos analitos. Aquí damos un ejemplo de nicotina, nicotina de 4 y cotinina. En el caso del
el gradiente para análisis por cromatografía líquida, utilizando dos medios, un 0% de acético en agua y metanol como disolventes de elución. Y aquí ven unos cromatogramas seleccionados de algunos de los patrones y de las muestras de los compuestos que habíamos estudiado. Los parámetros analíticos, hicimos el estudio de puesta a punto y validación de los métodos. Creo que esto es importante incluso en estudios de aplicación, aunque sea en material complementario, es importante hacer constar cuáles son la sensibilidad, el límite de detección, cuáles son las características de los métodos que hemos puesto a punto. Esta es nuestra obligación. Es verdad que yo estoy arrimando el ascua a mi sardina, como decimos en España, es decir, estoy llevando el tema no solamente al valor clínico de los datos, sino sobre todo a cómo se han obtenido esos datos. Bien, aquí ven que las características analíticas del método desarrollado pues son para el acrilonitrilo, para los crotonaldehído, todos son adecuados. Aquí ven la exactitud mediante estudios de recuperación y ven ustedes que los estudios son bastante coherentes con lo que se ha publicado previamente en la bibliografía. Esta sería una de las gráficas resumen de todas esas muestras y ven que en color azul estamos reseñando a los compuestos, a los voluntarios que eran vapeadores, en color verde a los que no eran fumadores y en color rojo a los que eran fumadores de tabaco de combustión. Claro, la primera cosa que les sorprenderá es ¿y por qué tienen más niveles de nicotina los vapeadores y los fumadores? Recuerden que estamos hablando de gente que había fumado mucho, que necesita la nicotina para su estado de satisfacción personal, que no han podido renunciar al consumo de nicotina y que por lo tanto están en este momento están adquiriendo esa nicotina a través del vapeo. Discúlpeme porque se ha producido un problema con mi batería y tengo que conectarla. Bueno, son los problemas de la conferencia en directo y cuando se hacen a nivel casero. Discúlpenme. Bien, como les decía, los niveles de nicotina no es extraño que puedan ser los nicotina en orina, puedan ser iguales o mayores en vapeadores que en fumadores que continúan quemando tabaco. La razón es que, como les había dicho, que la nicotina crea adictos y que muchos vapeadores están consumiendo un exceso de nicotina. Creo que esta es una mala práctica. Al que haya sustituido fumar por vapear, le recomendaría que la carga del sistema de vapeo se la hiciese una persona de su confianza, de manera que pudiera ir reduciéndole el nivel de nicotina y en ese momento, con el tiempo, se pudiera provocar una cesación total incluso del consumo de nicotina. Pero como les digo, eso es muy difícil y para mí vapear es una solución de menor riesgo para las personas que no pueden dejar de fumar. Aquí indicábamos que el metabolismo de la nicotina, acotinina, debe ser estudiado, puesto que hay diferencias entre los fumadores y no los fumadores. La presencia de cotinina es mucho mayor en vapeadores que en fumadores y por eso, mediante estudios dirigidos de metabolómica, estamos tratando de ver cuál sería la diferencia. Aquí tenemos el CMA que solo se detectó en fumadores o en dos casos de fumadores que a la vez que vapeaban seguían fumando. Es decir, el CMA es un indicador de consumo de tabaco activo, no va a desaparecer del organismo si reducimos el consumo de tabaco,
sustituyendo parcialmente por vapeo, pero no renunciando por completo al tabaco de combustión. Aquí tienen el HMPMA en orina, ven que los niveles en fumadores son tremendamente altos, en no fumadores son bajos, pero también el HMPMA no solamente procede del humo del tabaco, sino también de otras exposiciones ambientales, y vemos que en verde tenemos una situación de los no fumadores, con lo cual deberíamos reconocer que el HMPMA, al abandonar el tabaco de combustión y sustituirlo por el vapeo, se ha reducido. Las concentraciones de 3-HPMA, excepto algunas excepciones, vemos que también en el caso de vapeadores están en una situación intermedia, y en el caso del MHBMA los valores son similares en todos, fumadores, no fumadores y vapeadores. En el caso del DHBMA, las concentraciones en vapeadores, en la orina de vapeadores, pueden alcanzar las de fumadores, pero también eso ocurre en el caso de no fumadores, con lo cual este sería un indicador que también no es solo de tabaco. Lo que el CMEMA es más alto sistemáticamente en vapeadores que en no fumadores, incluso que en fumadores. Y esto es algo que también tenemos que estudiar desde la perspectiva metabolómica. Como conclusión de este estudio podríamos decir que parece que el uso del vapeo como alternativa al consumo de tabaco quemado puede ser una buena alternativa para reducir los marcadores de riesgo de enfermedades en orina. Pero es absolutamente obligatorio determinar estos niveles en los vapeadores pasivos para ver si efectivamente se producen. Y el valor, el estudio estadístico de estos datos va a ser importante. Como conclusión, al margen de los estudios a nivel molecular, a mí me parece que el diálogo entre los gobiernos y los fumadores debe ser llevado con honestidad y con respeto. No se olviden, lo he dicho en un momento, que los fumadores son realmente unos ciudadanos y son también unos consumidores. Estos mensajes de que provoca 9 de cada 10 cánceres de pulmón, pues están bien, pero sería quizá más interesante decirle al fumador que el 51% del precio que está pagando lo hace en tasas para tener dinero para poder cuidar de su salud cuando dejen de fumar. Como ven, las conclusiones que hemos extraído, aquí se las expongo, pero no voy a leerlas. Este estudio en orina nos permitía llevar a nivel molecular los estudios de riesgo de enfermedades. Hemos visto que cada uno de los metabolitos, ya que afortunadamente el crotonaldehído no se va a encontrar, pero vemos que hay un metabolismo distinto entre los fumadores que continúan fumando y los fumadores que después de muchos años de fumar se pasaron al vapeo. Vemos que hay un metabolismo distinto y unos niveles que son en general marcadamente más bajos en el caso de los vapeadores, lo cual abre una esperanza de que a lo mejor vapear puede ser una forma de mantener el nivel de nicotina, pero reducir el riesgo de enfermedades. Aún así, mi conclusión es que, por favor, reduzcan o anulen el consumo de tabaco. Les había prometido una última imagen en la que comparamos en el ángulo superior aquellos que continúan fumando y uno de los marcadores, el 3-HPMA, cómo se distribuye a niveles muy altos en fumadores, la media de una población de fumadores. En el caso de no fumadores hay una dispersión, pero los niveles son bastante más bajos. Estamos hablando de 5 o 6 veces menos. Pero cuando hemos reemplazado, después de una vida de fumar por vapear, vemos que hay un descenso, que podemos ajustar a una curva de segundo orden con una buena regresión de 0,7
y que nos evidencia que, bueno, al cabo de 10 años, al cabo de 9 años, prácticamente el organismo se habría limpiado. Este tipo de estudios creo que habría que completarlos porque hay una incógnita en la bibliografía y es cuánto tiempo, después de haber fumado intensamente durante tu vida, tiene que pasar tu organismo para recuperar unas características similares a las que tiene el organismo de un no fumador. Algunos médicos que trabajan en unidades de tabaquismo me confiesan que la recuperación del organismo a nivel pulmonar nunca es total. Pero a nivel de riesgo coronario, ellos coinciden también en que esos marcadores coronarios, al cabo de 5 o de 10 años, ya se han resuelto. Bien, me temo que he consumido 50 minutos, que era mi compromiso. Les doy las gracias por su atención. Les doy las gracias a Journal of Brazilian Analytical Chemistry por su invitación y de nuevo muchas gracias a los amigos de Brasil por el excelente trabajo que hacen, por su amistad y por su contribución a la química analítica actual. Muchas gracias a todos.